A veces, el horror no llega disfrazado de monstruo, ni se oculta entre las sombras de la noche. A veces, simplemente entra por la puerta principal, a plena luz del día. San Mateo Piñas, un pequeño municipio escondido entre las montañas de Oaxaca, parecía ajeno al caos que envuelve otras regiones del país. Con apenas 2000 habitantes, era un pueblo de costumbres, de cafetales, de mujeres trabajadoras. Pero todo eso cambió un domingo. La presidenta municipal, Lilia Gema García Soto, no era una mujer cualquiera. Era una líder con carácter, con visión, con fuerza. Fue elegida por su comunidad, no por poder, sino por respeto. Pero ese 15 de junio de 2025, su nombre se sumó a la lista de líderes silenciados. A las 11:42 de la mañana, 5 hombres armados con rifles de asalto irrumpieron en el ayuntamiento y la ejecutaron a sangre fría. El crimen no fue casual. Tampoco improvisado. Fue preciso. Rápido. Calculado. Y frente a testigos. Esta es la historia real del asesinato de una alcaldesa mexicana en pleno ejercicio de sus funciones. Una historia de impunidad, de traición y de miedo. Bienvenidos a Mente Macabra, donde lo que vas a escuchar no es ficción, es peor, es verdad. Amanecía en San Mateo Piñas. El aire olía a humedad y tierra mojada. En el Palacio Municipal, la jornada arrancaba como tantas otras veces. Las oficinas del ayuntamiento abrían sus puertas mientras los habitantes llegaban con solicitudes, quejas y propuestas. La alcaldesa, Lilia Gema, ya estaba en su escritorio desde temprano. Revisaba documentos, firmaba oficios, y conversaba con su equipo sobre los pendientes del día. Entre ellos, la petición de mejorar un camino en la comunidad de Agua Caliente. Para ella, gobernar no era un privilegio. Era un deber. Uno que cumplía sin escoltas, sin lujos, sin temor. Pero ese día, el peligro ya estaba en camino. Minutos antes de las 11:30, entró al edificio Eli Gregorio García Ruiz, representante de una comunidad vecina. Traía en mano varios documentos para discutir una obra pendiente. Como era costumbre, lo recibió la alcaldesa en la sala de juntas del segundo piso. Allí también se encontraban otros funcionarios, entre ellos una psicóloga del DIF. Conversaban de forma tranquila. No había tensión. No había alarma. Era una simple reunión de trabajo. Nadie sabía que esa sería la última conversación que Lilia tendría en vida. Afuera, a las 11:40 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto. 2 motocicletas se estacionaron frente al palacio. De ellas bajaron 4 hombres con cascos. Un quinto, vestido con chamarra negra, llegó a pie. Ninguno dijo una palabra. Ninguno miró atrás. Iban directo al objetivo. A las 11:42, las puertas del edificio se abrieron. En cuestión de segundos, todo cambió. Lo que parecía un día tranquilo, se transformó en una trampa mortal. Los 5 hombres ingresaron con armas largas, una AR-15, una AK-47 y pistolas de 9 milímetros. Las detonaciones empezaron de inmediato. Rápidas. Sordas. Certeras. Lilia se puso de pie, confundida. Intentó decir algo, pero ya era tarde. Una bala impactó en su pecho. Eli recibió varios disparos seguidos. Cayó sin poder reaccionar. La psicóloga del DIF se lanzó al suelo, herida, mientras otros empleados se ocultaban como podían. Durante más de 6 minutos, los atacantes dispararon sin piedad. Testigos aseguran haber escuchado entre 50 y 60 balazos. La escena quedó tapizada de casquillos, manchas de sangre y papeles volando. Las armas utilizadas eran de guerra. Las heridas, devastadoras. No fue un crimen pasional. No fue un robo. Fue una ejecución. Cuando los agresores salieron, lo hicieron sin apuro. Subieron a las motos. Y desaparecieron entre las calles del pueblo. Nadie pudo detenerlos. Nadie los persiguió. Solo quedó el silencio. Un silencio roto, para siempre. Cuando los disparos cesaron, el eco del horror seguía resonando en las paredes del Palacio Municipal. Los empleados salieron lentamente de sus escondites, temblando, en estado de shock. Algunos gritaban. Otros lloraban. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. En el suelo, yacía el cuerpo inerte de Lilia Gema García Soto. Su rostro aún mostraba sorpresa, como si en sus últimos segundos no hubiera comprendido del todo que estaba siendo asesinada en su propio lugar de trabajo.
A su lado, él y Gregorio también había perdido la vida. La sangre de ambos se mezclaba en el piso de esa oficina que tantas veces albergó proyectos, reuniones y esperanzas. La psicóloga del DIF, herida en una pierna, fue la primera en pedir ayuda. Su voz temblaba tanto como sus manos. San Mateo Piñas, que nunca había vivido una escena así, entraba en estado de emergencia. Los agresores huyeron del lugar con una frialdad escalofriante. Dejaron atrás los casquillos y el caos, pero no mostraron prisa. Subieron nuevamente a sus motocicletas, arrancaron los motores y desaparecieron por las calles del pueblo, tomando rutas alternas, sin pasar por donde había cámaras de seguridad. Era evidente que conocían cada rincón, cada ángulo ciego, cada punto muerto del sistema de videovigilancia municipal. Minutos después, las motocicletas fueron encontradas abandonadas a las afueras del municipio. Ya no había rastro de ellos. Ni testigos con rostros. Fue una ejecución quirúrgica. Sin errores. Sin palabras. Sin huellas claras. Solo muerte. Al llegar los primeros peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la escena parecía sacada de una película de guerra. Se recolectaron al menos 60 casquillos percutidos, 49 de calibre .223, 7 de 9 milímetros y 4 de 5.56. Todas armas de uso exclusivo militar. La cantidad de impactos confirmaba que no buscaban intimidar. Buscaban eliminar. Borrar. Silenciar. El pueblo entero se congregó afuera del palacio. El llanto era colectivo. Nadie podía entender cómo un comando armado había irrumpido a plena luz del día, sin que nadie pudiera hacer nada. La impunidad volvía a sentirse cerca. Muy cerca. En una rueda de prensa, la Fiscalía Estatal reveló que se habían abierto 5 líneas de investigación. La primera, el posible desvío de fondos relacionados con la reconstrucción por el huracán Ágata. La segunda, una denuncia de robo por 132.000 pesos de recursos públicos. La tercera, una investigación por uso de documentos falsos en contrataciones. La cuarta, conflictos relacionados con la tala ilegal de madera, un negocio sucio que mueve millones en esa región. Y la quinta, la más delicada, rencillas políticas internas con grupos de poder locales. Ninguna hipótesis se descartaba. Todas podían ser verdaderas. Pero ninguna justificaba un asesinato tan brutal. Tras el crimen, varios funcionarios municipales renunciaron de inmediato. Temían por sus vidas. La alcaldía quedó paralizada. Las oficinas cerraron por días. El pueblo estaba en luto. La desconfianza crecía. El gobierno de Oaxaca desplegó tropas de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército en el municipio. Pero ya era tarde. El miedo ya se había instalado. San Mateo Piñas había sido marcado. Y todos sabían que lo que había ocurrido no era un acto aislado, era un mensaje. Un mensaje dirigido a quienes se atreven a tocar intereses ocultos. Y esta vez, el precio fue la vida de Lilia. Con los días, surgieron nuevas preguntas. ¿Por qué no había escoltas? ¿Por qué las cámaras de seguridad del ayuntamiento no captaron los rostros de los asesinos? ¿Quién filtró la hora exacta en que estaría reunida Lilia en ese salón? Los habitantes comenzaron a murmurar en las esquinas. Alguien desde dentro los ayudó, decían algunos. Esto no fue al azar, esto fue ordenado desde más arriba, aseguraban otros. Y mientras la investigación avanzaba con lentitud, el pueblo empezaba a entender algo aún más macabro. Tal vez no fue solo un crimen, sino una conspiración. En los pasillos del poder local, el silencio era espeso. Nadie hablaba. Nadie quería ser el próximo. A pesar del miedo, la gente de San Mateo Piñas no olvidó. En la plaza principal, colocaron flores, velas y pancartas con la foto de Lilia. Justicia para Gema, se leía en una sábana colgada del balcón del palacio. Su rostro, antes símbolo de autoridad, se volvió símbolo de resistencia. Las mujeres del pueblo comenzaron a hablar. Denunciaron amenazas, presiones, chantajes. El asesinato de Lilia encendió una llama, la de no callar. Pero esa llama ardía en un bosque seco. Y todos sabían que prender fuego en ese lugar podía costarles caro. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, apareció en medios 2 días después del crimen. Condenó el asesinato como un acto cobarde y despreciable. Prometió todo el respaldo del gobierno para esclarecer los hechos. Pero sus palabras llegaron cuando el daño ya estaba hecho. La comunidad sentía que el Estado había llegado tarde.
que Lilia había muerto sola, sin protección, sin respaldo. Las promesas ya no bastaban. Lo que el pueblo quería, era acción. Quería ver a los asesinos tras las rejas. La fiscalía reveló que ya había 5 sospechosos identificados. Todos con antecedentes. Todos con nexos con actividades criminales. Pero ninguno capturado. Se realizaron operativos en comunidades cercanas, rastreos por GPS, cateos en viviendas, pero los responsables parecían haber desaparecido como fantasmas. La falta de resultados empezaba a generar rabia. Indignación. ¿Quién los encubría? ¿Por qué tanto silencio? ¿Quién tiene el poder de desaparecer a 5 sicarios con rifles automáticos, sin dejar rastro? A un mes del asesinato, no había detenidos. No había respuestas. Solo más miedo. San Mateo Piña seguía paralizado. Algunos funcionarios se habían ido. Otros actuaban como si nada hubiera pasado. Pero los ojos de la comunidad ya no eran los mismos. Había desconfianza. Había dolor. Y sobre todo, había rabia contenida. Lilia Gema García Soto no fue una víctima cualquiera. Fue una advertencia. Una advertencia para quienes se atrevan a enfrentar la corrupción, la tala ilegal, el poder disfrazado. Y en Oaxaca, esa advertencia aún sigue viva. La historia de Lilia Gema García Soto no es solo una tragedia. Es una herida abierta en la memoria de un país que se acostumbra al silencio. En un México donde ser mujer, líder y honesta puede costarte la vida, el asesinato de una alcaldesa en su propia oficina no puede llamarse casualidad. Es un mensaje. Uno que retumba en cada comunidad olvidada, en cada pueblo donde el poder se mezcla con el miedo y la corrupción se convierte en ley. Hoy, San Mateo Piñas no volvió a ser el mismo. Y tú, que has escuchado hasta aquí, ya lo sabes, en este país, el horror no siempre viene de la oscuridad, a veces entra por la puerta principal. Suscríbete a Mente Macabra, donde las historias que otros quieren ocultar, nosotros las contamos. Dale like si esta historia te estremeció. Comparte este video para que el nombre de Lilia Gema no se borre, y comenta si crees que algún día habrá justicia. Hasta la próxima. Pero recuerda, el terror más real no vive en la ficción, vive entre nosotros.